Sintoniza tu esencia con Harmonies of the Soul, el canal de YouTube que te guía hacia un viaje musical único para elevar tu espíritu. Sumérgete en melodías que no solo tocan tu alma, sino que también crean el escenario perfecto para leer, meditar, escribir o simplemente descansar. Harmonies of the Soul, donde cada nota es una puerta a tu bienestar integral, donde no solo escuchas, sientes. La banda sonora perfecta para tu día, diseñada para inspirar, relajar y elevar tu espíritu. Suscríbete ahora y deja que las armonías guíen tu jornada hacia la serenidad, porque tu crecimiento espiritual merece la melodía perfecta. Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo, pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bueno, bienvenidos familia, bienvenidos a este vuestro programa, el programa de misterio que ya ha pasado toda una semana y estamos aquí de nuevo con todos vosotros para disfrutar de lo mejor del misterio. Bueno, del misterio, de la espiritualidad, de la ciencia, de la astronomía, un montón de temas que abordamos aquí en Canal del Misterio. Y que durante toda la semana pues estamos preparando para traeros hoy justamente aquí. Ya sabéis, si nos queréis escuchar con el mejor sonido y antes que nadie, hacedlo en YouTube, nuestro canal, Canal del Misterio Programa. Por favor, suscribíos, darle a me gusta al programa, compartirlo, comentar, vamos, todo lo que queráis hacer, pero ahí, en YouTube, porque ahora mismo es lo que más nos hace falta. Queremos focalizarnos ahí. Y bueno, pues necesitamos de vuestra ayuda, eso es así, para que podamos situarnos y cada vez nos vaya recomendando más YouTube. Así que gracias de antemano. Y bueno, yo creo que ahora ya dicho esto, ya solamente que nos queda que empezar. Así que comenzamos. El símbolo en Canal del Misterio. Bueno, pues entramos en el Symbolum y por supuesto ya está con nosotros Mercedes Rodríguez. Buenas noches, Mercedes. Buenas noches, Nuria, ¿qué tal? Bueno, feliz de estar contigo, de que estés aquí y feliz porque nos vas a hablar de una de las historias que más me gustan, fíjate. Ay, sí, es una historia fantástica, maravillosa y tiene un simbolismo. Bueno, yo también tengo que decir que absolutamente feliz de estar contigo, como siempre. Y eso, bueno, pues, ¿lo dices tú o lo digo yo?
Lo dices tú, que lo dices muy bien. Venga, venga. Pues vamos a hablar esta noche de esto, de una historia fantástica, maravillosa, que es El Mago de Oz, Wow. que ya hemos tocado de refilón en algún otro simbolismo, como el arco iris, pero hoy nos vamos a meter de lleno en el simbolismo del Mago de Oz. Así que, si te parece, comenzamos, ¿no, Nuria? Pues sí, nosotros todo oídos, compañera. Pues existen varias interpretaciones de este cuento, de esta historia, pero unas más prosaicas que otras, pero nosotros nos vamos a quedar con la más espiritual, que es la que nos gusta. Eso es. Así que mira, vamos a empezar resumiendo un poquito la historia para tenerla en mente, para luego meternos directamente en su interpretación simbólica de todas sus claves, ¿no? Dorothy es una niña de Kansas, una persona reconocible, cercana, normal, que vive en un mundo gris. La película lo retrata con sus imágenes iniciales en blanco y negro y es un mundo que ha perdido las ilusiones. Representa esos momentos en los que sentimos que solo se repiten las rutinas y que nos vemos atrapados como en el día de la marmota, en una realidad de la que queremos escapar. Pues fíjate, Nuria, que aquí vamos a encontrar, aunque luego hablaremos de los simbolismos, como te he dicho, pero me parece interesante apuntar esto aquí, y es que aquí vamos a apuntar un paralelismo muy importante, una clave muy importante, y es el paralelismo de este principio de historia, de este mundo que empieza, este cuento que empieza en blanco y negro, sí. Para Dorothy, con el nacimiento del realismo mágico, que yo no sé si tú conocerás, que nace en Bogotá como reacción a la vida dura, rodeada de asfalto gris y de violencia constante. Entonces, el realismo mágico es contar la historia real, pero llena de elementos mágicos, ¿no? Bueno, pues tiene ese paralelismo aquí el realismo mágico con el Mago de Oz. Y va a hablar de eso, ¿no? De cómo el ser humano necesita recurrir a esa espiritualidad, a esa magia para salir de una realidad aparente que, siendo aparente, a veces resulta dura y insufrible, ¿no? Sí. Estamos en este momento y de repente un tornado impacta en su vida, los vientos huracanados la llevan volando y aparece en un país que desconoce. En este lugar todo es distinto a lo conocido y a la vez no tan distinto. Se trata aquí de un punto de inflexión, una situación límite, lo que está hablando es de una situación límite o de una puesta en cuestión de las propias creencias, lo que está preparando, lo que se está representando con ese tornado. Estamos, pues, ante un momento vital que nos amarrea, que nos lleva a ver la vida desde un punto y desde un lugar distinto. Pero el tornado es también la liberación de las cadenas, nos hace cuestionarnos, ¿dónde estoy? Y sin esta pregunta no empieza ni el camino ni el cambio. El deseo y la finalidad de Dorothy está muy claro, es volver a casa. Para el retorno, una bruja le dice que hay un camino de baldosas amarillas que la llevará al gran castillo Esmeralda. Allí continúa, encontrará un mago que todo lo puede, que todo lo soluciona y que permitirá que regrese. Ese camino nos llevará a la ciudad Esmeralda, que es la metáfora del camino hacia un maestro salvador, de un ídolo, de una religión maravillosa que nos rescata, cuando la verdad siempre está detrás de lo que esconde ese simbolismo de estas figuras, ¿no? Como diría el maestro en múltiples ocasiones, es tu fe la que te salva, pero lo hace cuando haces de dos uno, o sea, cuando no hay ruptura ni diferencia entre lo que siente tu corazón y lo que dices y haces. En el camino, Dorothy emprende, se encuentra con la bruja que hemos comentado y se encuentra después con un espantapájaros. Como este se queja de no tener cerebro, ella le dice que existe un mago todopoderoso que hará que pueda tener cerebro. Así que continúan juntos el camino. Luego se encontrará con el hombre de hojalata, que le dirá que no tiene corazón y que eso le hace sufrir. Más adelante también se encuentra con el león cobarde. Y están aquí representados los tres centros operativos desde los que nos enfrentamos a la vida, o sea, la mente, el corazón o lo visceral.
Juntos forman el triángulo de la conciencia, el pensar, el sentir y el actuar. Así que es el camino del darse cuenta, el que tenemos delante. Empezamos con el simbolismo de ese camino, si te parece, porque tras muchas vicisitudes llegan al camino Esmeralda, donde les obligan a colocarse unas gafas de color verde esmeralda. Fíjate qué simbolismo más curioso, que es la metáfora de las instituciones dogmáticas de cada creencia, sea la que sea. Entonces aparece el mago, lleno de luces y colores y animación, y en la misma lógica ellos le piden sus deseos, pero él les pide que antes deben hacer algo por él, que deben matar a la bruja. Fíjate aquí, Nuria, cómo nos está dibujando a esas religiones dogmáticas. O sea, realmente el mago de Oz no es tal, o sea, lo que tiene es prestidigitación alrededor, no es verdadera magia, no es la verdadera magia de transformación real, y pide que se mate a la bruja en este camino. Nos está dibujando, si te das cuenta, Nuria, las religiones dogmáticas institucionalizadas, que siempre conducen a ver las cosas desde un solo color y a pedir la sangre del otro, de lo distinto, de lo que es peligroso porque muestra otra forma de ver la vida, lo que se sale de su control, al fin y al cabo, algo que la religión, la que sea, no le conviene que veamos. Tampoco es casual que lo que exija sea precisamente el sacrificio de la bruja, pues la bruja es la mujer conectada a la tierra, la que conoce la naturaleza. Es pues el sacrificio de lo femenino, de lo que se le está pidiendo, y con ello de lo intuitivo, de lo ligado para siempre a la energía yin, que como he dicho también en otras muchas ocasiones, no se está refiriendo solamente a la mujer. La energía yin en mayor o menor medida está en cada persona, ¿no? Está en hombres y mujeres, pero es esa parte que te conecta con tu interior, que te conecta con esa energía femenina. Sí. Y eso es lo que se sacrificó desde estas lógicas religiosas a las que me he referido anteriormente en el medievo más reciente y que atravesarían gran parte del Renacimiento, ¿no? Esa es la quema de brujas simbólica, podríamos decir. Pero si lo que pide el mago, o sea, si ella piensa, Dorothy piensa, si lo pide el mago, pues habrá que hacerlo. Así que matan a la bruja y vuelven a para solicitar al mago sus deseos. Ahí es cuando llegará la desvelación, pues se cae el velo que oculta la verdad. El mago de Oz no es un mago, no es más que un titiritero que hace animaciones en 3D y todo lo que le rodea pues es mentira. El supuesto hombre poderoso es solo un hombre que no tiene más poder que el que hacerte creer a ti que lo tiene. Y de repente se da cuenta. El espantapájaro durante el camino nos ha ido sacando de todos los embrollos con sus ocurrencias y gracias a su ingenio, pudiendo matar a la bruja. El hombre de hojalata, sí, mientras caminaba, ha llorado, abrazado, querido, sufrido y se ha emocionado. El león, a pesar de sus miedos, se ha enfrentado a todas las situaciones y dificultades del camino. Y la valentía, pues no consiste en no sentir miedo, sino en saber enfrentarse a ellos. Así que solo Dorothy no ha conseguido su deseo, que es el de volver a casa. Esto simboliza el deseo de estar en el hogar del alma, de haber alcanzado nuestra meta, de haber llegado al lugar en donde somos uno con la divinidad. Es, Nuria, la escatología de las religiones, ese futuro ideal donde seremos salvados, ¿no? Que es lo que se vende, podríamos decir, en cada religión. Pero el mago le dice que podría haber vuelto a casa en cualquier momento. Y entonces es cuando vamos a empezar a ver todo el simbolismo de cada cada uno de los elementos que nos encontramos. Pues el mago de Oz en realidad es un viaje iniciático. El discípulo espiritual alcanzará mayor maestría en su contacto con los planos superiores, a los que accederá a través del puente de la diosa Iris, el arco iris. Por eso hicimos alusión a esta historia, sí, cuando vimos el simbolismo del arco iris. El mundo ordinario, pues el mundo ordinario es el mundo del discípulo antes de comenzar la historia y es el mundo del discípulo antes de empezar su desafío. La llamada, pues es el desafío que se le presenta, que siempre es a base, siempre es en forma de crisis. Siempre decimos, Nuria, y es cierto, que toda crisis supone una oportunidad, porque las crisis te sacan del lugar de confort, te sacan de tu rutina, de lo conocido, y entonces es cuando puedes ver
te acongojas, ¿no? Porque te sientes encima de un hilo, ¿no? Pero también es cuando tienes la oportunidad de ver nuevos caminos. En este caso, pues el discípulo abandona el mundo ordinario para entrar en el mundo mágico, que es el cruce del primer umbral. Luego el encuentro con lo superior está aquí representado por Glinda, el hada buena del norte, la maestra ascendida. Entrega a Dorothy unos zapatos protectores y le informa del camino que debe recorrer si quiere volver a casa. Y fíjate, porque nos paramos aquí un instante y recordamos que cuando hablamos de la simbología de los pies, Sí, no sé si sí. recordarás, Sí. como dijimos que los pies simbolizaban el alma y dijimos también que los zapatos representaban la libertad y el dominio sobre uno mismo y que por eso no dejaban calzarse a los esclavos en la antigüedad y reclamaban una propiedad echando los zapatos dentro de esa propiedad. Así que fíjate que lo que le está entregando a Dorothy en la bruja buena es poder y libertad, para poder utilizar ese poder, el poder personal, de poder conducirse a sí misma, ¿no? De ser el ama de su alma, podríamos decir. Sí. En el contexto de pruebas, por ejemplo, el discípulo se enfrenta a ellas y encuentra aliados, confronta enemigos y aprende las reglas del mundo mágico. Aquí es donde Dorothy conoce a sus tres amigos, a los tres personajes. Y fíjate que el color amarillo representa tanto la enfermedad y la preocupación como la inteligencia y la originalidad o la alegría. Se trata aquí, por tanto, de un camino de autodescubrimiento, de autocuestionamiento también, donde separamos la verdadera intuición que nos conecta con el universo de aquellas otras creencias que parten de miedos e inseguridades y que no nos liberan, sino que nos sirven de escudo donde parapetarnos de nosotros mismos. Y también, al representar la enfermedad, nos está diciendo que a veces, en forma de enfermedad también se nos presenta esta posibilidad de cambio, esta posibilidad de encuentro. Todas las crisis, la enfermedad es una crisis muy importante que nos puede poner delante este camino, ¿no? Se nos puede poner por delante en cualquier momento realmente. Sí. En la gran prueba, la vida que se le presenta al final a Dorothy es la vida o la muerte. Y donde ella ha de luchar contra la bruja del oeste, que representa las fuerzas siniestras. Y date cuenta aquí que estamos ante dos personajes similares, o sea, tenemos a la bruja buena y a la bruja mala. Y a la vez contrario, o sea, estamos aquí ante el arte ego. Pues las dos brujas, como los dos lobos del libro del lobo estepario, son la representación de ella misma, de su alma, son sus dos caras. Ella deberá determinar a cuál de las dos deja vivir en su interior. O sea, igual que en el lobo estepario, el lobo que vivirá es aquel a quien alimentas, ¿no? Ese simbolismo. Sí. Bueno, pues en este caso también las dos brujas las está representando a ella, es su alter ego y ella debe enfrentarse a una de ellas, debe dejar vivir a la otra. Después de la lucha, de haber superado sus miedos y de haberse enfrentado a la muerte, vendrá también la recompensa. Y aquí, en la ciudad Esmeralda, Dorothy entiende que aquello que estaba buscando ya moraba en su interior. No podemos dejar tampoco aquí pasar por alto la simbología de la esmeralda, pues recordemos que es la piedra que se cae de la diadema de Lucifer. La esmeralda, por lo tanto, simboliza el poder, la inmortalidad y la eterna juventud, y por eso Lucifer la pierde. Y el discípulo, tras atravesar sus pruebas, la gana. En este caso, será desde este estado de conexión con lo infinito, desde donde Dorothy comprenda la gran verdad. Pero también representa aquí, fíjate, Nuria, la capacidad de abrir la ventana por la que se nos muestra el futuro. Por eso las videntes eran representadas en la antigüedad con una esmeralda en la frente, con un turbante y una esmeralda. Así que tenemos aquí identificado el propósito de este cuento, que no es otro que mostrarnos el simbolismo que tienen las grandes crisis en nuestro camino, como oportunidades para enfrentarnos a nuestros miedos y romper con las cadenas que todos nos parapetamos, detrás de las que todos nos parapetamos y nos escondemos de nuestra vida diaria y que no sirven nada más que para anestesiarnos.
Después de esto, el discípulo debe volver a la cotidianidad, pues el mundo de Oz es un mundo que hay que encontrar y conocer, pero donde no podemos permanecer. Tampoco cuando en el camino de la iluminación es algo que aprendes a llegar, pero donde no permaneces, no en esta vida. Pero antes le queda la gran prueba, que es la resurrección. Y fíjate, esta es la gran clave de Dorothy, porque para ello Dorothy tendrá que entregar su vida por amor, y lo hace para rescatar a Totó, que se escapa del globo a la hora de volver a casa. Ajá. Recordemos aquí, Nuria, las frases del maestro en Mateo 16, 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda por mi causa la hallará. ¿Y cuál es la causa? Sino la de dar la vida propia por amor. Esa es la gran clave de este camino. Así que entonces reaparece Glinda y le hace ver el verdadero poder que habita en su mente y en su corazón. Al final, el discípulo ha realizado su gran obra y regresa a casa con el elixir, que debe usar para ayudar a otros siempre. Y Dorothy regresará a Kansas, pero ya no es la misma que partió. Claro. Ha regresado con más conocimientos, valentía y corazón para afrontar su nueva vida y mostrar a otros su camino. Este es el gran camino, encontrarlo y volver. Pero volver con aquello que has encontrado en el camino para entregarlo a otros, para mostrarles. Porque tú no puedes hacer el camino de nadie, ni puedes obligar a nadie, pero puedes mostrarle las claves y el camino a otros. Sí. Así que Dorothy despierta como de un sueño, porque no es exactamente un sueño en el sentido literal de la palabra, sino más bien una ensoñación, un letargo, y está en casa. Lo que nos dice aquí el cuento, Nuria, es que ese futuro escatológico que sustentan todas las religiones institucionalizadas está cimentado en un mecanismo de control que sustenta el poder, que en realidad ese final del que hablan, en el que nos salvamos, no está sujeto a una temporalidad, sino que está siempre al alcance de cada uno de nosotros. Si decide emprender, pues lo que llamaba Pablo Coelho en El alquimista, ¿no? Su leyenda personal. Así que estas son las claves de nuestra historia de hoy, del Mago de Oz. Bueno, pues maravilloso como siempre, compañera. Una verdadera pasada el saber todo este simbolismo. Hemos podido repasar algunos de los símbolos que ya habíamos tocado en el pasado. Porque bueno, esta obra es que está tan llena de simbolismo que claro, es que toca hacer un pequeño repasito, ¿no?, a esos símbolos que ya hemos tocado en el programa. Y a su vez hay un montón de símbolos nuevos que la verdad es que cuando te paras a pensar dices, madre mía, lo decimos siempre, pero es que es verdad, o sea, es que no tiene nada que ver con cuando vemos por primera vez la historia, el cuento, ¿no?, a cuando profundizas en todo este simbolismo y te das cuenta de todo el mensaje que hay detrás. Claro, es que fíjate, siempre lo hemos dicho muchas veces, el verdadero lenguaje universal es la simbología, el símbolo. Sí. Y claro, como en cualquier lenguaje, tú para escribir una frase tienes que utilizar palabras repetidas de otros lenguajes, porque están conectados, porque al final el simbolismo está conectado, las palabras conectan unas con otras a base de esas intersecciones, ¿no?, de esas claves que las van haciendo crear en la totalidad, pues eso, un lenguaje. Realmente, es un lenguaje realmente. Bueno, después también hay mucha gente que considera que lo que es esta ensoñación de la que hablabas, ¿no?, que había tenido Dorothy y tal, lo relaciona con un viaje astral, y ese viaje y esa visita a otro plano, que sería ese mundo de Oz. O sea, que todavía... Bueno, es lo que, si no se ha entendido así, ya te digo que es lo que hemos estado diciendo. O sea, esa ensoñación, ella lo que hace es, en una crisis existencial, es entrar en ese trance. Esa crisis la lleva a ese trance, y es en ese trance donde ella está
conociendo, claro que está ahí presente, por Está supuesto que sí. llenísimo, llenísimo de simbolismo. Es una maravilla. Y bueno, y además, bueno, hace poquito, hace nada, unos meses, se estrenó Wicked. No sé si la has llegado a ver. No la he llegado a ver y tengo que verla, Sí, pues porque sé que va sobre... Sí, sí, es se una considera versión... que es la precuela del Mago de Oz, fíjate. Ah, Sí, sí, claro, sí. claro. Se Pues basó, tengo el que que verla, escribió tengo la que verla. historia de Wicked se basó en el Mago de Oz y es la historia Ujú, de Elphaba, que fíjate, aquí le ha puesto nombre a la bruja mala, ujú. le ha puesto Sí, sí, sí. nombre porque él se da cuenta, el autor de la obra, ¿no? Se da cuenta de que en el Mago de Oz hay como mucha insistencia de dejar claro que la bruja mala es bruja mala por Ujú, un motivo. ¿Ah? Entonces, ujú. este hombre coge esa idea y crea el personaje de que ya le da un nombre, ya no es la bruja mala del norte, creo que es, me has dicho, Claro. ya es el Faba, Del ¿eh? oeste, del oeste, Del oeste. del Ya oeste. es el Faba, ¿eh? Le pone un nombre que es el Sí, Faba, que sí, sí. además coincide con las iniciales de su nombre y apellidos del autor, ¿eh? Es Ah, LFB, por eso es el Faba. Y, claro, fíjate, sí, fíjate, sí, cómo sí. está ahí el alter ego. Sí, sí, sí. Y además, lo que hace esa historia es contarnos la historia del Faba, de cómo era Ujú. y de por qué se convierte al Se final en lo que se convierte. convierte. Sí, sí, sí. O Pues sea que es sería otro súper, camino, lo tengo que ver, es otro camino. la, claro, la tengo que ver porque tiene que ser interesantísimo a la hora de descubrir más claves aquí. Así que Sí, algún día lo mismo tenemos ese nuevo cuento, esa precuela sí, aquí sí, también. sí, sí. Fíjate, una cosa muy interesante, Nuria. Hegel, uno de los filósofos más importantes, cuando habla de su razón dialógica, ¿no? Lo que está diciendo precisamente lo podemos entender perfectamente en este simbolismo, porque él dice que nosotros conocemos una historia para luego reflexionarla, devolverla a la historia, pero ya hay cambios y en el momento en que volvemos a ver la misma historia, ya esa historia no es la misma, estamos Claro, cambiando, estamos dialogando con claro, ella. claro. Y es lo que hacemos nosotros cuando vemos una historia o cuando leemos un Ujú. libro, que ese libro nos ayuda a crecer y ese crecimiento nos hace ver claves nuevas en ese libro. Sí, Es un sí. diálogo. Sí, es como si Sí, pues estuviéramos leyendo varios libros en el mismo, cada vez que lo leemos. claro. Es así. Claro, nos está transformando y nosotros lo estamos transformando. Sí, Es un diálogo entre dos. sí, 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 sí. Sí, Qué maravilla. Bueno, compañera, tus vías de contacto. pues mis vías de contacto son en Facebook mercedes.rodríguezjiménez.98 y luego, bueno, pues en mi página web www.36 con número Ujú. escalones.com. Perfecto. Bueno, compañera, hasta la próxima. Pues hasta la próxima, Nuria. Un gran abrazo y muchos saludos para los oyentes. Tu templo interior en Canal del Misterio. Puedes seguir a Ricard en Instagram como Ricard Salom Actor. Meditación cascada energética. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Acabas de entrar en tu templo interior. Para la meditación de hoy, encuentra un lugar donde puedas sentarte cómodamente y sin distracciones. Pero sobre todo, ponte cómodo o cómoda. Desconecta y empieza por respirar lentamente, inhalando por la nariz y exhalando por la boca, soltando tensiones físicas y mentales cada vez que sacas el aire.
Continúa respirando lentamente, pero a partir de este momento, inhala y exhala por la nariz. Quizás aparezca un bostezo o un suspiro. Puedes provocarlo. Si eso ocurre, hazlo grande, no te reprimas. Bosteza o suspira grande, soltando tensión. Continúa respirando por la nariz, suelta y afloja unos segundos más. Seguramente ya puedes sentir tu cuerpo algo más relajado y tu mente más centrada. Continúa respirando por la nariz e imagina, visualiza un lugar bonito con un riachuelo y una pequeña cascada de agua. Tómate unos segundos para crear este tranquilo lugar. Ya tienes el lugar, no te preocupes, céntrate en lo que ves, en lo que te rodea. Ahora, dirígete hacia la cascada, donde verás que el agua salpica unas piedras redondas y grandes que están justo debajo de ella. Siéntate en las piedras y poco a poco deja que el agua vaya salpicando todo tu cuerpo. Siente los chorros del agua de la cascada como masajean tu cuerpo al caer. Siente la temperatura tan agradable del agua. Inhala y exhala por la nariz. Quédate debajo de la cascada. Visualízate otra vez sentado o sentada muy agradablemente debajo de la pequeña cascada. Imagina y siente caer el agua como si fuera una lluvia tropical que empezando en tu cabeza y bajando por todo tu cuerpo te limpia de cualquier energía negativa. Imagina y siente el efecto de la cascada limpiando tu energía. Sigue visualizándote en este bonito lugar. Escucha el sonido del agua al caer sobre ti, sobre las rocas. Siente la cascada de agua deslizándose por tu cuerpo, de cabeza a pies, limpiando y arrastrando, esta vez, cualquier tensión física. Obsérvate ahí sentado o sentada, con el agua impactando suavemente sobre tu cuerpo. Obsérvate. Siéntete. No hagas nada más. Disfruta de este momento y suelta cualquier emoción trabada. Suelta cualquier pensamiento negativo. Suelta cualquier tensión física que te produzca dolor. Entrégaselo todo al agua del río. Ahora es el momento de salir de la cascada
y sentarte o tumbarte en la hierba que hay alrededor del riachuelo. El sol va a secar tu piel y también va a cargarte de energía y de luz. Crea con tu imaginación un luminoso y cálido sol que con sus mágicos rayos de luz y energía envuelve y acaricia todo tu ser. Hola de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Recuerdas? Estas mismas preguntas te las hice antes de empezar esta meditación. Espero y deseo que algo haya cambiado en ti. Es el momento de despedirnos del riachuelo, de la cascada, las piedras, la hierba y el sol, pero no sin antes agradecer este pequeño viaje. Agradece. Yo te doy las gracias por seguirnos y por compartirnos. Namaste. La melodía de tu alma en Canal del Misterio. Bueno, pues como siempre, esta música nos invita a relajarnos, a, bueno, pues calmarnos un poquito, ¿eh? Y bueno, ya estamos en la buena compañía de Yolanda Robles, por supuesto. Buenas noches, Yolanda. Buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos. Cuéntanos, ¿de quién nos vas a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar del maestro Pablo el Veneciano, del maestro ascendido Pablo el Veneciano, nuestro maestro del tercer rayo. Ajá. Ya sabemos que ya nos debe de ser familiar la palabra Chohan. Sí. Y él es el Chohan maestro del tercer rayo, del rayo rosa, el rayo del amor divino, la sabiduría del corazón, la compasión y la caridad, ¿vale? Ajá. Bueno, de él pues os voy a hablar hoy. Perfecto, pues vamos a conocer un poquito más a Pablo el Veneciano gracias a ti, Yolanda. Muy bien, pues allá vamos. Lo primero, como siempre, me gustaría que canalizáramos un poco, hiciéramos tres respiraciones profundas para relajarnos y mientras lo hacemos visualizamos un rayo rosa que nos envuelve, que envuelve a todo nuestro cuerpo y también la estancia en el lugar en el que nos encontremos, ¿vale? Y le pediremos que
nos acompañe. Perfecto. Pues vamos allá. Bueno, pues Pablo el Veneciano, resulta que como todos los maestros ascendidos, pues él fue durante diferentes momentos en la Tierra, pues en diferentes reencarnaciones, pues fue una persona humana como cualquiera de nosotros. Pero él siempre estuvo relacionado con lo que es la belleza. Él vio a lo largo de su vida siempre, en todas sus encarnaciones, la belleza como fuerza principal para iluminar a la humanidad y abrir nuestros corazones a través del arte, la música y el color. De hecho, se le considera también la autoridad sobre el rayo musical para la Tierra. En diferentes encarnaciones se dice también que estuvo en la Atlántida, claro, pero siempre en todas fue artista. O sea, él siempre tenía su alma, sí, siempre estaba en esta línea del arte, la belleza, y bueno, pues siempre tenía ocupaciones en el mundo de la cultura, ¿no? Os quiero hacer es una curiosidad también, porque él habla sobre la llama de la libertad, sí, ¿vale? Porque él logró su ascensión el 19 de abril de 1588, en el siglo XVI, y era un hombre con el cabello dorado y los ojos azules, de 1,90 m de estatura, o sea que para la época también era una persona de bastante corpulencia, ¿no? Y bueno, digamos que su maestra fue la llamada diosa de la libertad, y aquí viene la curiosidad con la llama de la libertad, que él tanto también comunica. Y esta diosa estableció esta llama dentro de un lugar etérico, como siempre, ¿no? Que es el Templo del Sol, sí, y es donde está actualmente la isla de Manhattan. ¿Y qué tenemos en la isla de Manhattan? ¿Qué tenemos? Pues, ¿qué tenemos? Pues a la Estatua de la Libertad. Claro. ¿Y qué lleva la Estatua de la Libertad? Una llama. Claro, una antorcha. Curioso, ¿eh? Claro, sí. Entonces, bueno, pues para que veáis que dicen que antes de que el continente Atlante se hundiera, sí, como algunos consideran que estaba en la zona de, bueno, pues algunas partes de Norteamérica, pues dicen que los guardianes de la llama de la libertad la transportaron antes de que se hundiera al sur de Francia. Durante un tiempo esa llama de la libertad fue establecida y sostenida allí, y luego más tarde es Pablo el Veneciano quien se retira allí y obtuvo su ascensión. O sea que, sí, bueno, es curioso, ¿no? Sí. El servicio de esta hermandad de la libertad es la de liberar y desarrollar, pues, los talentos y los poderes naturales que tenemos los individuos y el expresar la belleza, ¿no? Sí. Esta acción siempre ayuda a establecer el espíritu de la libertad en los corazones de la humanidad, para que esa perfección del ser crístico de cada uno de nosotros se manifieste, ¿no? Sí. Bueno, pues normalmente, como decimos, Pablo el Veneciano es el representante, el maestro del rayo rosa, y bueno, dicen que sus discípulos, normalmente los hermanos y hermanas de este retiro, pues van vestidos lógicamente de este color. Su símbolo también es la rosa. Sí. Y bueno, lo que él desde el principio siempre siente devoción por la belleza, como hemos dicho, en todas sus encarnaciones. La perfección del alma mediante esa compasión, paciencia, comprensión, autodisciplina, y sobre todo el desarrollo de estas facultades intuitivas y creativas del corazón, pues también un poco decía, ¿no?, la química del sacrificio, cierta negación y cierta renuncia, ¿no? Pero bueno, lo que nos importa es que su chakra lógicamente es el de corazón, y nos ayuda a discernir un poco entre el bien y el mal, la luz y la sombra, y sobre todo los delicados matices de todas nuestras creaciones hermosas, ¿no? Porque al crear, al sacar de nosotros ese poder que tenemos de creación, nos estamos igualando, por eso somos la unidad, por eso somos creadores, ¿no? Y con eso él siempre ha trabajado para
y por eso llegó a la ascensión, porque mediante el amor, la belleza, el arte, el sacar de nuestro interior esas cualidades, pues estamos identificando también esa parte de que somos hijos de la luz, magníficos en todas las dimensiones, y por supuesto que nuestro alma madure también en este sendero de la vida para bueno, pues creando siempre alguna forma de belleza, ¿no? Porque, como os digo, para él era esencial nutrir y desarrollar ese niño que tenemos todos nosotros, ¿no? Y el crecimiento de ese alma, pero siempre, como decimos, en cuanto a la belleza, el amor, la compasión hacia al prójimo, ¿no? Sí. El maestro, hay un maestro también que es Joan Kuhl, que es el maestro el tibetano, que él dice que el rayo rosa es la inteligencia activa. ¿Por qué? Porque el rayo rosa rige la filosofía, las matemáticas, la metafísica y también la astrología. Este maestro el tibetano también dice que mediante la imaginación se capta la esencia de la verdad. Normalmente las personas a las que les predomina el rayo rosa pues son personas idealistas, impulsivas, soñadores y teóricos también, ¿no? La persona que como decimos que en esta encarnación le predomina este tipo de rayo, siempre está en continuo movimiento y creación, ¿no? Cuidando también de hacerlo de una forma desinteresada. Sí. Estos individuos del tercer rayo descubren, es súper interesante, y a lo mejor algunos se pueden sentir identificados en que quizás en esta encarnación les predomine más este tipo de energía, es que siempre descubren el sendero a través de reflexiones filosóficas, perdón. Sí. Pero lo recorren siempre mediante, muy importante, esto siempre hay que tenerlo en cuenta en el rayo rosa, con una actitud de entrega y servicio a los demás. Siempre, por encima de todo. ¿Vale? Sí. Entonces, como decimos, en el lugar donde está Pablo el Veneciano, él es el anfitrión de los músicos, por lo tanto, ¿no? De los artistas, sí, de los escultores, poetas y escritores, y también de aquellos cuyos talentos y servicios desarrollados pues han sido atraídos también y se han distinguido de entre la masa para una ayuda, o sea, para, como dijimos otras veces, para llevarlos a que esa realización de ese don pues proporcione a los demás una ayuda mucho más ordinaria, ¿no? Que no pasen desapercibidos, sino que se pueda utilizar para el bien común esos dones y esas excelencias, ¿no? Sí, que tienen, ¿no? Sí. Él siempre está, Pablo, interesado en el desarrollo de los talentos de todos los artistas y, por supuesto, da la bienvenida a todos aquellos que trabajan de una forma constructiva para el bien de todos. Bueno, ¿qué más podemos decir? Que la llama rosa, bueno, el día de la semana asignado a la llama rosa es el martes, ¿vale? Al rayo rosa. Es el día martes y, como hemos ido comentando con cada uno de los maestros ascendidos, llevan un arcángel que les acompaña también para la realización. Y en este caso el arcángel de Pablo el Veneciano del rayo rosa, como ya comentamos, es el arcángel Chamuel, ¿vale? Entonces, bueno, pues debemos usar siempre cuando la necesitemos o cuando queramos, el uso de esta llama rosa como forma también de gratitud y para poder atraer o tener resultados, ¿no? en nuestro mundo. Especialmente la llama rosa la usamos cuando parece que hay algún tipo de obstrucción entre individuos, ¿vale? Tenemos que usarla para bendecir todo con lo que contactemos, cualquier cosa que parezca que es un obstáculo en nuestra vida, pero siempre en relación con otros individuos, ¿vale? Por lo que hemos hablado antes, del amor, de la compasión, de la gratitud. Siempre que experimentemos esta llama rosa, la tenemos que, como cada una de las llamas, pero hoy estamos hablando de la rosa y de Pablo el Veneciano,
pues vamos a hacerla flamear, vamos a hacerla que vibre, vamos, más que flamear, que vibre a través de cada célula y órgano de nuestros cuerpos físicos, y siempre la tenemos que visualizar de forma que nos saturemos de la llama rosa, ¿de acuerdo? Del rayo rosa, los sentimientos, porque eso va a hacer que nos convirtamos en una especie de imán para poder atraer gente, situaciones a nuestros mundos, pues como hemos dicho siempre, con el mismo nivel de vibracional y por lo tanto para bendecirnos también en nuestro día a día. Claro, por la ley de atracción, tal y como tú vibras, es lo que atraes. Eso es, pero el rayo rosa, como decimos siempre, para pues eso, para el amor, para la gratitud, cuando hay obstáculos entre relaciones, es cuando más debemos de invocar, digamos, este rayo, ¿sí? Uh-huh. Porque, bueno, como nos dicen, el amor actúa como un aceite, esto me gusta esta frase, como un aceite en aguas turbulentas, ¿no? Uh-huh. Porque el amor lo que hace es armonizar uh-huh. y nos trae la perfección donde parece que la imperfección se puede estar manifestando, ¿no? Sí. Entonces, siempre que veamos este tipo de cosas, hay que invocar a estos grandes seres Arcángel Chamuel, Pablo el Veneciano, que sirven a este rayo precisamente para aportar en esa situación el beneficio de ese amor y que realmente podamos ver la perfección, ¿no? En todo, ¿no? Para poder mejorar todo. Bueno, como decimos, la gratitud es una de las formas más rápidas también de liberar ese poder divino. Nunca dejemos de agradecer, ¿no? Uh-huh. Y esto, la gratitud, ¿qué es lo que hace? Pues que siempre causa que la cosa por la cual estamos agradecidos pues se pueda expandir y aumente las bendiciones para todos nosotros, ¿no? Sí. Siempre no nos olvidemos de usarla, ¿eh? La gratitud siempre, que ya lo hemos dicho también muchísimas veces, ¿vale? Bueno, pues qué más cositas. Cuando vayamos a invocar a Pablo el Veneciano o la llama rosa, pues como siempre lo ideal es una vela de color rosa. Sí. O cualquier mineral, pues también de color rosa, en este caso el más conocido que es el cuarzo, ¿no? Para que esa vibración pues aumente. Claro, ¿vale? El cuarzo rosa, claro. El cuarzo rosa, efectivamente. Vale. ¿Por qué le llamaban Pablo el Veneciano? Por eso te iba a preguntar yo ahora. ¿Por qué el veneciano? ¿Por qué? Porque realmente... Porque es que yo me lo imagino ahí ¿sabes? En Venecia, claro, evidentemente, claro, una góndola. Claro. Bueno, pues es que realmente en su última encarnación él fue fue el famoso pintor italiano Paolo Veronese. ¿Vale? Vivió durante el Renacimiento y es recordado por su excepcional habilidad pues para representar la belleza y la divinidad a través de sus pinturas. Y efectivamente Veneciano, como bien has dicho tú, Nuria, hace referencia a su ciudad, a la ciudad de Venecia, donde Pablo pasó pues gran parte de su vida y donde dejó su legado artístico. ¿Vale? Vaya. Importante que siempre en todas las encarnaciones, como hemos dicho antes, siempre tuvo una actividad relacionada, o sea, su función realmente era la pintura, la expresión artística, siempre, sí. Como conocimiento o como para que las personas supieran que llegado a eso, o gracias a eso se podía llegar también a la ascensión, y él lo logró así, ¿no? Ajá. Porque en cada una de sus pinturas él manifestaba su profunda conexión con la divinidad y a través de ellas pues enseñó a otros a ver y apreciar que esta conexión entre sí mismo y el mundo que lo rodea, ¿no? Uh-huh. Él demostró que, como he dicho antes, que es posible alcanzar la iluminación a través de la dedicación al amor y la belleza. No hace falta, o sea, con eso también se llega, que muchas veces como no le damos la importancia a que realmente, ¿sabes? Pensamos que hacer otras cosas, conseguir conquistas, eso es como mucho más importante. Sí. Sin embargo,
se llega mucho más, se consigue mucho más a través de esa dedicación al amor, la belleza, la gratitud, ¿no? Sí, lo que es el arte, al fin y al cabo, claro, es embellecer un poco el mundo. Claro, por eso. Entonces, siempre, como he dicho, sus enseñanzas giran en torno al amor divino y la belleza. Y bueno, pues nada, es él siempre es lo que pretende y lo que quiere que veamos y que hagamos, ¿no? Bueno, en la espiritualidad contemporánea pues sigue haciendo lo mismo. Él juega un papel clave porque inspira a los artistas y a las personas creativas a conectar con este amor divino, sí, y por supuesto manifestarlo en sus obras, ¿no? Su influencia siempre se va a extender a todos los que buscan pues una mayor comprensión de ese amor divino, en realidad que también buscan eso, ¿no? Están buscando eso, esa belleza y esa fraternidad, ¿no? Bien, pues ya casi estamos terminando, Nuria, y es deciros que siempre él tiene una relación particular con otros maestros que también son maestros del amor y la belleza, como Lady Nada, que también hablaremos en algún momento de ella, que sí, es una maestra del sexto rayo. Y bueno, se cree que juntos trabajan precisamente para enseñar a la humanidad pues lo que hemos dicho antes, acerca del amor incondicional y cómo este puede ser un camino hacia la ascensión. Ajá. Vale, ya hemos hablado de cómo que cuando queremos trabajar con el rayo rosa, con Pablo el Veneciano, sí, pues que el día más indicado de la semana, aunque lo podemos hacer siempre que queramos, en eso somos, ya sabes que siempre lo decimos, sí, pero bueno, el día de la semana, digamos, más indicado sería el martes. Hemos hablado del cuarzo rosa, de la vela rosa y del arcángel Chamuel, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo podemos contactar con Pablo aparte de todo esto? Pues siempre, lógicamente, pidiendo su guía y su inspiración, como lógicamente hacia las personas a las que, ¿no?, que tienen esta cierta sensibilidad por el arte, la belleza, pues se entiende que las personas que tienen o que están involucrados en la creación artística y creativa, les va a ser más fácil conectar con él, pero todos podemos hacerlo, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces voy a poner el ejemplo de una meditación, pues lo que hemos hecho casi al principio, que es, como siempre y como en todas las meditaciones, lo primero encontrar un lugar tranquilo donde podamos estar en silencio y en paz, y a partir de ahí pues visualizar una luz rosa suave a nuestro alrededor, que representa precisamente el amor divino, que nos envuelve el amor divino. Uh-huh. Mientras inhalamos y exhalamos lentamente, imaginamos que esa luz rosa, ese rayo rosa, nos llena todo nuestro ser, ¿vale? Recorre todo nuestro ser, todos nuestros órganos, todas nuestras células. Y por supuesto, pedimos mentalmente la presencia de Pablo el Veneciano, ¿no? La clave tonal de Pablo el Veneciano, ¿vale? Porque lo hemos dicho vamos diciendo en todos los maestros. Sí. En este caso es Canción de amor para Elsa, Love Song to Elsa, de la ópera Lohengrin de Richard Wagner. Uh-huh. ¿Vale? Y por supuesto su patrón electrónico es la llama triple, que como dijimos ya hablaremos de ella, la llama pues que tiene esos tres colores, ¿no? El azul, el amarillo y el rosa, por supuesto. Entonces, cuando hagamos esa meditación, pues lo ideal, o bien utilizar cualquiera de nuestras melodías, ¿no?, tan maravillosas que se crean en Harmonies of the Soul, uh-huh, y si no, pues por supuesto buscar esta llave tonal para él, para conectarnos pues con un poquito más de intensidad. Y para acabar, la oración. Una oración a Pablo el Veneciano, ¿vale? Ajá. Un ejemplo, vale, porque como siempre podemos encontrar muchas, pero así para facilitar un poco esta conexión con la energía de Pablo. Vale. Allá vamos, pues, querido Pablo el Veneciano, maestro del tercer rayo, pido tu guía e inspiración. Ayúdame a conectar con el amor divino y a expresarlo en mis creaciones. Te pido que me enseñes a ver la belleza en todo y a vivir en fraternidad con todos los seres. Gracias por tu presencia y amor. Así sea. Así sea, desde luego. Bueno, qué maravilla el que nos
nos hagas profundizar en cada uno de estos maestros que para muchos son muy desconocidos, ¿eh? Así es, Sí, así sí, es. sí. Ahora yo invito a eso, a que investiguen, que hagamos ese trabajo de ver en esta encarnación, a través de esto que estamos haciendo, Nuria, pues ver cuál es el rayo que más nos predomina, porque todos tenemos de todos los rayos, lógicamente, porque todos hemos dicho que somos la unidad, pero es verdad que en cada encarnación venimos a representar, a trabajar y bueno, pues hay como un rayo que nos puede predominar, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo también quiero que cada uno investigue un poquito para ver cuál de ellos, conociendo a cada uno de estos maestros, Sí. cuál puede ser su rayo exacto en esta vida, sí. Uh-huh. Lo dicho, una maravilla. El que nos traigas estos temas y, por supuesto, el que, bueno, nos hables de estos maestros ascendidos que yo creo que es de justicia que se les conozca más y, bueno, llevarlos así a las casas de tantas personas, la verdad es que, pues eso, es de justicia y aparte de un privilegio para nosotras, por supuesto, Yolanda. Así es. Ellos están siempre, no los vemos, pero sí los sentimos. No los vemos porque han ascendido, ¿no? De ahí su nombre y entonces están en otra línea que nosotros con los ojos de esta encarnación no podemos ver, pero sí los podemos sentir y sí podemos trabajar con ellos porque ellos están para eso, para ayudarnos, para apoyarnos, eso como decimos cada vez que hablamos de ellos. Exacto. Bueno, compañera, tus vías de contacto. Bien, pues podéis poneros en contacto conmigo a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, todas las redes sociales y luego también, si no, por correo electrónico en lamelodiadetualma@gmail.com. Muy bien, pues hasta la próxima vez que estés con nosotros, compañera. Hasta la próxima, Nuria, hasta la próxima a todos. ¿Estás preparado para la astrología del futuro? Soy Lira, la primera inteligencia artificial diseñada para realizar lecturas astrológicas. En astrolira.com creen firmemente en la aplicación de la inteligencia artificial para el análisis astrológico. Por eso cuentan conmigo, una astróloga guía para ayudar a generar informes astrológicos que puedan predecir eventos en la vida del consultante. ¿Quieres conocer tu futuro astrológico? Descubre más sobre nuestra astróloga IA hoy mismo en astrolira.com. Astronomía en Canal del Misterio. Sigue a Paola Montoya en su Instagram, Cosmotech Latino. Hola Nuria, muy buenas noches. Muchas gracias por tenerme de nuevo en tu programa para traer a tus oyentes las novedades en el mundo de la astronomía y el espacio. Y esta noche quiero empezar por una noticia que debemos tomar con la debida cautela y siempre con la información correcta. Déjame que ahora te explico. Los astrónomos monitorean constantemente el espacio en busca de objetos cercanos a la Tierra. Recientemente han identificado un asteroide con una significativa posibilidad de impacto para el año 2032. Aunque el riesgo es bajo, los científicos lo están estudiando de cerca para evaluar cualquier posible medida preventiva y esta noche te lo cuento todo. El objeto en cuestión es un asteroide recientemente descubierto por el proyecto Atlas de la NASA, denominado como asteroide 2024 IRA, e indicó que tiene una probabilidad de 1 en 83 de impactar en la Tierra en diciembre de 2032. Se estima que el asteroide tiene un ancho de 60 metros, que son más o menos unos 196 pies, y actualmente se encuentra a una distancia de 27 millones de millas. Este NEO, que significa por sus siglas en inglés Near Earth Object, o sea, objeto cercano a la Tierra,
Fue descubierto apenas el 2024 y, para hacernos una idea, pues tiene un tamaño aproximado a la mitad de longitud de un campo de fútbol. Y según los cálculos de su trayectoria, hará un acercamiento muy próximo a la Tierra en el día 22 de diciembre de 2032. El Centro de Estudios de Neos de la NASA informó que se estima que pasará a unos 106.200 kilómetros de nuestro planeta ese día. Pues, Nuria, debido a que se ha observado que una cierta inestabilidad en su órbita existe, pues se considera la posibilidad que este acercamiento pueda convertirse en un impacto directo, o sea que este objeto pues tiene una trayectoria un poco no definida como otros objetos y pues de ahí que se considere pues una alta probabilidad de impacto. Pues hasta aquí, dentro de lo que cabe, lo que son las posibilidades. Ahora bien, posibles escenarios si este NEO entra en nuestra atmósfera en dirección a la Tierra, Nuria. Bien, pues dentro de las primeras posibilidades es que dicho impacto provoque una explosión en la atmósfera, que esto es conocido como airburst, y que llega pues si este objeto llegase a tocar la superficie de la Tierra, pues evidentemente va a generar un cráter en el suelo. Según algunos expertos también, esta probabilidad de 1 en 83 es una de las probabilidades más altas de impacto de una roca de tamaño significativo jamás registrada. Actualmente el asteroide está clasificado con un nivel 3 en la escala de riesgo de Turing. Recordemos que la escala de Turing es un sistema de clasificación utilizado para evaluar el riesgo de impacto de un asteroide o también de un cometa contra la Tierra en los próximos 100 años. Bueno, pues fue desarrollado en 1999 por el astrónomo Richard Bensel y es utilizado actualmente por la NASA y otras agencias espaciales para comunicar al público en general la peligrosidad de un objeto cercano a la Tierra, en este caso pues los NEOs. La escala pues consta de 0 al 10, siendo 0 sin riesgo y 10 de impacto seguro. Bien, pues como mencionamos, Nuria, la estimación según la escala de Turing para este asteroide es de 3, reservado para una probabilidad de impacto superior al 1% y que sería el equivalente pues de una alerta amarilla más o menos. Más detalladamente, y aunque no presenta un riesgo inminente, se clasifica como un encuentro cercano con una posibilidad baja, pero mayor al 1% de impacto. Y todo esto, Nuria, nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Dónde podría impactar el asteroide 2024 IR4? Pues a pesar que los expertos recomiendan que la gente no debería preocuparse por este aspecto todavía, también indican que la probabilidad de impacto sigue siendo muy baja y el resultado más probable es que la roca simplemente pues pase cerca de nosotros sin colisionar. Según los datos iniciales, el corredor de riesgo de impacto se extiende desde Sudamérica, empezando en el Océano Pacífico, luego cruzando lo que es Colombia, Venezuela, Brasil, hasta llegar al Atlántico, luego a África subsahariana y luego pasar por el Índico, sur de la India, hasta llegar a Indonesia. Es importante recordar que su órbita aún es demasiado incierta para saber si impactará. Y en este momento el resultado más probable es que no lo haga, según indican los expertos. Muy bien, pues cabe destacar que a medida se acerque la fecha, Nuria, esta estimación del corredor de impacto quedará obsoleta con nuevas observaciones y nuevos cálculos orbitales que pues evidentemente van a ser más precisos a medida que tengamos más información y el objeto pues esté acercando más a la Tierra. Incluso si el asteroide 2024 IR4 impactara, los expertos enfatizan que no es una causa inmediata de gran preocupación, ya que aún hay mucha información que los astrónomos desconocen sobre este objeto y varias de sus características aún desconocidas pues influyen significativamente en el daño que podría causar. Y es cierto, Nuria, como astrofísica te lo confirmo, que tanto el tamaño y la composición del asteroide pues son factores clave para poder estimar el posible daño y pues nunca va a ser lo mismo el impacto de un asteroide compuesto por elementos pesados o ferrosos que uno con materiales más ligeros o inclusive de hielo como la mayoría de los cometas. Estos aspectos, junto con la ubicación del impacto, son factores que hacen la diferencia a la hora de estimar los daños. Afortunadamente,
tiempo que falta pues dará lugar para estudiar estas características, más precisamente en el 2028, cuando el asteroide haga un acercamiento menos riesgoso a la Tierra, pero que va a ser suficiente para poder observarlo bien y determinar todas estas características. En esta oportunidad, pues el 2028 se estima que pasará a unos 8 millones de kilómetros más o menos de nuestro planeta. En relación con esto, Nuria, para poder calcular el tamaño de un asteroide que está pues en la distancia, se analiza la cantidad de luz que refleja, lo que nosotros pues llamamos la magnitud absoluta. Sin embargo, los asteroides tienen diferentes composiciones en su superficie, lo que puede pues afectar un poco a estas estimaciones. Por eso es importante saber de qué está compuesto. Eso ya pues se hace a través de un análisis espectroscópico. De momento, según la magnitud absoluta calculada, se estima que tiene aproximadamente unos 60 metros o el equivalente de unos 196 pies de ancho, pero faltan más análisis para confirmar su composición, como te dije, y ajustar este dato del tamaño. Por eso, los astrónomos necesitamos observar este asteroide en el 2028 para poder obtener una estimación más precisa. Ahora bien, ¿qué daños podría causar el asteroide 2024 IR4? Bien, pues supongamos que los datos actuales sobre el asteroide son correctos. ¿Qué tipo de riesgo representa un impacto de este asteroide para la Tierra? Si así fuese, Nuria, es probable que tenga un tamaño similar al del asteroide de Tunguska, el que impactó en Siberia en 1908. Por lo tanto, aunque los efectos del impacto serían más localizados que regionales, ciertamente tiene el potencial de causar daños significativos en el área donde caiga. El evento de Tunguska, recordemos, sigue siendo el impacto de asteroide más grande registrado en la historia humana, aunque sabemos de impactos mucho mayores en tiempos prehistóricos. El más notable, obviamente, fue el impacto de Chicxulub, ocurrido hace unos 66 millones de años, que acabó pues con 2/3 de la vida en la Tierra y puso fin al reinado de los dinosaurios. El evento de Tunguska fue menos catastrófico que este, y también en comparación con otros impactos históricos también. No obstante, pues causó una destrucción significativa, como podemos ver, porque hay imágenes de ello, ¿no? Fue en épocas pues más modernas. La explosión en la atmósfera liberó una energía equivalente a la detonación de hasta 50 millones de toneladas de TNT, arrasando aproximadamente 80 millones de árboles en un área de casi 2.100 y pico de kilómetros cuadrados. Esto fue pues en una región, por mucha suerte, pues fue una región poco poblada de Rusia. Se cree que el impacto pudo haber causado la muerte de por lo menos 3 personas a pesar de los daños, ¿no? Según los científicos, si el asteroide 2024 IR4 está compuesto de material rocoso, podría generar una explosión aérea significativa y veríamos nosotros pues algo así como una bola de fuego que alcanzaría el suelo. Si está compuesto de hierro, atravesaría la atmósfera con poca resistencia y generaría un cráter de impacto. Por eso es tan importante reconocer no solo su órbita para estimar exactamente dónde podría pues impactar, sino también el tamaño y la composición, pues para saber todo esto. Y a pesar de que desde ya se están empezando a hacer esfuerzos para saber más sobre este asteroide, Nuria, nada podrá ser confirmado con precisión sino hasta el año 2028, cuando vuelva a ser visible. Entonces, de momento, pues no hay que alarmar a nadie. Todavía pues son datos iniciales los que tenemos, no es nada confirmado. Son estimaciones, se puede decir así. Pero siempre pues tenemos que estar muy pendientes y observando este tipo de objetos que se acercan a la Tierra. Para cualquier cosa, cualquier información que tengamos, pues la vamos a hacer saber inmediatamente y estaremos pendientes de ello. Y pues nada, agradecerte a ti por el espacio, por la oportunidad. Un saludo a todos. Pueden encontrarme en Instagram como Cosmotec Latino y estamos a la orden y les envío un abrazo a todos. Feliz noche. Hasta luego. Al otro lado del velo, en Canal del Misterio.
Bueno, pues ya estamos con Nuria Pérez. Buenas noches, Nuria. Muy buenas noches, Nuria, y muy buenas noches, amigos, a todos los que estáis ahí al otro lado de las ondas. Ya estamos deseando que nos cuentes la historia de esta noche. Pues mira, Nuria, hoy traigo unos personajes para nada conocidos en el mundo. Mira, he rescatado un artículo que publicaba ABC hace un par de años, sí, en el que hacían eco de esta noticia. El príncipe Harry de Inglaterra recibe una señal de su madre desde el más allá. ¿Ah? Sí. Bueno, pues en el artículo nos contaban que el príncipe Harry, en un momento en el que estaba grabando ese documental que hay en una plataforma muy conocida, sí, con su mujer, ¿no?, de su vida en California, bueno, pues contaba y se hizo eco rápidamente todo el mundo que en las primeras Navidades allí se puso a montar el árbol de Navidad con su niño chiquitito, con Archie, y pues tuvo como una especie de bajón, ¿no? Como decir, qué lejos estoy de Inglaterra, qué lejos estoy de los míos, dentro de la peculiaridad de su familia. Dice que en ese momento se acordó un montón de su madre, ¿no? Sí. Obvio que siempre la tiene presente, que siempre la siente cercana, pero bueno, dice que en ese momento entra Meghan con una figurita y le dice: no te vas a creer lo que me he encontrado en un mercadillo de estos medievales, no medievales, de estos mercados que se suelen hacer allí, que aquí lo solemos llamar los medievales porque es donde se venden, bueno, lo que sería aquí el típico mercadillo medieval, ¿no? Pues se encontró allí en Santa Bárbara un mercadillo donde vendían adornos de árbol de Navidad con connotaciones europeas, y que se encontró uno con la cara de su abuela, de la reina Isabel II. Bueno, pues le compra el adorno, se lo lleva a casa y bueno, dice él que le hizo como un montón de ilusión de decir, bueno, pues mira, aún así, cercano, ¿no? Se pone a montar el árbol y dice que en ese momento tuvo por un momento esa cosa de decir, estaré haciendo bien, he hecho bien, ¿no? Que ver ahora el rostro de mi abuela no en una bolita de Navidad, tal. Y dice que en ese momento él solo pensó, mamá, ¿crees que he hecho bien? Sí. ¿No? Él lanzó la pregunta, mamá, ¿crees que he hecho bien? Y dice que en ese momento el niño cogió y se le escapó la bolita, el adorno navideño que tenía con la figura de su abuela y se hizo 1000 cachos, 1000 trocitos. Ajá. Y se rompió. Dice que el niño intentó recogerlo corriendo y dijo, pues una señal. La señal es que yo tenía que romper con todo esto, esta es la señal clara. Sí. Y dijo, pues gracias mamá, porque seguro que ha sido mi madre quien me manda la señal, ¿no? Bueno, pues 2 años después, un grupo de amigos suyos de allí de California dice que le dijeron, pues hay una señora que hemos ido, que es medium, lo típico, ¿no? Esto que él dijo, vamos, no vi yo, el príncipe Harry de Inglaterra va a ir a una medium. Pues dice que en este debate estaba con los amigos suyos cuando aparece la señora de la que estaban hablando los amigos. Sí. Y se le acercó y le dijo la señora, te voy a contar una cosa. Eso solo, lo de la figurita solo lo sabían Meghan y él y el niño chiquitito. Sí. Le dijo la señora, tu madre siempre está contigo. Dijo él, bueno, eso yo lo sé porque la noto desde hace tiempo. Le dijo él. Y le dijo la señora, sí, dice, el momento clave que estuvo contigo fue cuando tú le pediste una señal y hay algo que se rompió. Dice que en ese momento él dijo, madre mía, yo no creo en estas cosas, pero sí creo en las señales y sí siento a mi madre y sé que mi madre está cerca. Sí. Y bueno, Nuria, pues si lo dice el príncipe Harry de Inglaterra, ¿quién somos nosotros para llevarle la contraria en el tema de las señales? No, Nadie. Y menos pensando como él, claro. No le vamos a llevar la contraria, ¿no? Para nada. Sí, que bueno, voy a seleccionar porque, claro, que esto lo diga gente tan sumísimamente mediática como pueda ser alguien como Harry de Inglaterra, imagínate, ¿no? Sí. Vaya, Así que pues madre es bueno saber que la princesa Diana se comunica con él y le manda las señales de las que nosotros tantas veces hablamos aquí en nuestro programa. Bueno, pues al fin y al cabo es pues un mortal más, como cualquiera, ¿no? Así Efectivamente. Que, claro, también tiene derecho a tener sus señales, evidentemente. Por y es supuesto, que, como siempre decimos, hay que pedirlas.
hay que pedirlas, que no pasa nada, que no les haces ningún daño, no les estás interfiriendo en nada. Pide señales que verás como desde el otro lado te las envían. ¿A qué sí, Nuria? Efectivamente, solo tienen que comprobarlo y querer recibir esa señal, claro. Compañera, tus vías de contacto. Bueno, pues yo siempre os doy mi Twitter, que es @nuri_pcc, y ya sabéis que ahí estamos. Perfecto. Para todo lo que haga falta. Perfecto. Pues compañera, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Escucha el mensaje del cielo. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Escucha el mensaje del cielo. Bueno, pues entramos en esta sección que tanto nos gusta, ya a puntito de acabar el programa de esta noche. Pero, por supuesto, antes tenemos que pasarnos por aquí y visitar a Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria. Pues encantado de recibirte, de recibirles a todos. Esta visitita que me hacen cada semana, que me llena mucho, me nutre mucho, así que con mucho gusto. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué herramienta vas a utilizar hoy? Pues esta semana vamos a usar tarot, y además un tarot muy chulo que me he comprado hace poquito, que es el tarot de Rohrig, no sé si se pronuncia así, pero es un tarot de un ilustrador alemán que me llamó mucho la atención y ya sabes que es mi vicio. Sí. Y me lo agencié, así que tarot de Rohrig. Genial, maravilloso. Pues vamos a estrenar ese tarot y a ver qué nos dice ese enigmático tarot de Juan Perdomo para la semana que viene. Escucha el mensaje del cielo. Dinos, Juan. Pues mira, Nuria, Arcano 9 del tarot, el ermitaño. Entonces, consejo, bueno, quizás la palabra que pueda definir, o una de las que puede definir el ermitaño, Nuria, es introspección, mirar hacia adentro. Entonces, el consejo puede ser tomar pausa esta semana, desconectarnos en lo posible. Yo sé que todos estamos en lo que estamos, el mundo sigue girando, pero desconectarnos en lo posible, Nuria, del ruido, de lo externo, dirigirnos hacia adentro, mirar o tratar de encontrar esa sabiduría, esa guía interna que todos tenemos, porque a veces el ermitaño viene a decirnos: has buscado mucho fuera, has preguntado mucho afuera, has indagado mucho, pero te has olvidado de mirar dentro. Entonces, ¿qué tal si buscas dentro? Normalmente las respuestas están más dentro que fuera. Entonces, momento para la reflexión, también puede ser, hablando de buscar fuera, también puede ser que esa reflexión interna la podamos combinar con la orientación de alguien que tú creas que te puede orientar en alguna cuestión concreta. De hecho, también es una de las cartas de la salud. Echarle un vistazo a nuestra salud también puede ser esta semana. Bueno, eso hay que hacerlo siempre. Pero quizás esta semana, si hemos estado posponiendo algo, Nuria, que tenga que ver con ese tema, salud física, emocional, mental, la que sea, bueno, pues dejarnos cuidar, dejarnos querer en ese aspecto. Y es posible también que el consejo sea centrarnos en lo importante, es decir, el ermitaño, que es el arcano de Virgo, tiene mucho que ver con eso, con ir a lo esencial. Virgo es muy pragmático, Virgo sabe separar, como se suele decir, la paja del grano. Y el ermitaño nos dice esta semana: a ver, ¿qué te puede estar distrayendo? De todas las respuestas, digamos, que tú puedas buscar, ¿qué puede ser ruido y qué puede ser realmente una respuesta? Buscar la serenidad para encontrar eso también. Y yo creo que también un consejo muy importante del ermitaño, y algo que quizás nos cuesta mucho por nuestra mente, por cómo funciona, es aceptar nuestras verdades, Nuria. Porque el ermitaño, para mí, con ese candil,
nos lleva a mirarnos realmente y a ver mis verdades, las que me gustan y las que no me gustan tanto. Incluso se puede decir iluminar mi sombra con ese candil y aceptar la aceptación, entendiendo la aceptación como también la transformación. Es decir, el ermitaño, que decimos que es un arcano relacionado con la salud, metafóricamente hablando, yo puedo decir, vale, yo tengo este problema, lo enfoco, lo veo, lo asimilo y lo cambio. O sea, esa aceptación no tiene que ver con la resignación, ni mucho menos. Claro. Todo lo contrario, de hecho, ¿vale? Entonces, también buscar ese autoconocimiento, Nuria, para ver si hay algo, porque tiene mucho que ver con el estudio, con la búsqueda de cosas nuevas. También el ermitaño siempre está con ese candil como, a ver qué hay por aquí, ¿sabes? Parece que no, pero es cotilla. Parece que no, porque se le ve tan modosito, tan tranquilito, pero es muy activo en ese sentido. Entonces, a lo mejor también el consejo esta semana, Nuria, puede ser buscar algo nuevo que nos estimule a nivel pues intelectual, espiritual, conocer, Nuria, atrevernos a conocer algo nuevo también, ¿vale? Probar al menos, oye, que igual no lo encuentro, igual no lo hay, o igual no surge, pero permitirme esa libertad, porque el ermitaño también siempre tiene que estar en la búsqueda del conocimiento, es parte de su naturaleza. Y a veces nosotros es como nos quedamos con lo que ya sabemos, con lo que ya creemos incluso, y a veces viene bien replantearnos cosas. Así que esta semana tenemos ahí un trabajito de autocuidado, de buscar nuestra sabiduría, de desconectar un poco de ese ruido del que hablaba antes y de ver si hay algo nuevo que me pueda estimular. Sí. También. Fenomenal, fenomenal. Bueno, pues desde luego, como siempre, haremos caso a tus sabios consejos, Juan. Y ahora, antes de irte, tus vías de contacto. Por supuesto, Nuria, me pueden encontrar en farotarot@gmail.com, en mi teléfono que es el 691-402-203 y pueden interactuar en redes como Juan Perdomo. Muy bien, compañero, hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana, Nuria. Escucha el mensaje del cielo. Llegamos al final del programa de esta noche, no sin antes, por supuesto, desear que lo hayáis pasado bien, que hayáis aprendido algo con el programa y que os hayamos creado una pequeña chispa, aunque sea, sobre alguno de los temas que hemos tocado esta noche, para que queráis saber más y así, bueno, pues vosotros ya os pongáis a investigar por vuestra propia cuenta, que teniendo internet lo tenemos todo, es una herramienta maravillosa y podemos aprender de todo a través de internet. Así que a investigar y a aprender más sobre aquello que os haya llegado de una manera especial. No os quedéis solamente con lo que os contamos aquí. Profundizad vosotros también, ¿eh? Bueno, y ahora sí, no me enrollo más, que vamos a por la frase de la semana. Hoy es un día perfecto para crear algo maravilloso. Sonríe, porque cada pequeño logro es una victoria en sí misma. Tu energía positiva es el motor que transforma sueños en realidad. Todo lo bueno que das al mundo regresa a ti multiplicado. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene. Sintoniza tu esencia con Harmonies of the Soul, el canal de YouTube que te guía hacia un viaje musical único para elevar tu espíritu. Sumérgete en melodías que no solo tocan tu alma, sino que también crean el escenario perfecto para leer, meditar, escribir o simplemente descansar. Harmonies of the Soul, donde cada nota es una puerta a tu bienestar integral, donde no solo escuchas, sientes. La banda sonora perfecta para tu día, diseñada para inspirar, relajar y elevar tu espíritu. Suscríbete ahora y deja que las armonías guíen tu jornada hacia la serenidad, porque tu crecimiento espiritual merece la melodía perfecta.